Hola, buenas tardes. Les habla Elizabeth Santana, yo soy jefe de productos de cables y motores de la empresa Precisión. Vamos a dar comienzo entonces al webinar. Como les comentaba, mi nombre es Elizabeth, yo trabajo para la empresa Precisión, soy Product Manager del área de cables especiales, que es con nuestra representada TPC Wire, y también soy jefe de producto del área de motores. Hoy día vamos a hacer una presentación dedicada a soluciones de cables dedicado exclusivamente al área de pulpa y papel. ¿Ya? Nos acompaña esta tarde Mar López, que ella es la Product Manager de TPC, que nos va a apoyar esta tarde con la presentación. Hola Mar. Hola, buenas tardes a todos. Mar, comencemos, ya tenemos varias personas Perfecto. ya conectadas. Ok, perfecto. Bueno, como le comentaba, la presentación que haremos hoy es dedicada exclusivamente para todo lo que es industria de madera, pulpa y papel. Bueno, nuestra marca TPC Wire es una empresa de cables americana, ya enfocada a soluciones de cables, conductores y ensamble de alta calidad. Este tipo de cables son diseñados especialmente cuando en la industria existe un abuso del cable, ya no son cables estándar, no son para aplicaciones estándar dentro de una planta, sino que aplicaciones donde normalmente un cable estándar no nos da los resultados que nosotros esperamos. Bueno, la presencia de TPC Wire, como les comentaba, es una empresa americana. Ellos en Sudamérica y en todos los países donde podemos ver acá en la pantalla están en amarillo, ellos trabajan a través de sus distribuidores. En el caso de Sudamérica, ellos trabajan con precisión en Perú, Chile y Ecuador, ¿ya? Y el resto de los países, ellos trabajan a través de sus distribuidores. Y donde nosotros podemos ver estas estrellitas rojas, y estos otros clientes, TPC trabaja en forma directa. Así que prácticamente tiene una presencia mundial nuestra representada. Bueno, a partir de aquí voy a continuar yo. Sí, gracias, Eli, por la presentación. Bueno, TPC, primero voy a explicar a qué se dedica TPC. Como ya ha dicho Eli, somos un fabricante de cables americanos, pero para ambientes rudos, para aplicaciones donde amerita poner un cable de calidad. ¿Por qué? Porque al día de hoy el cable nos falla. ¿Sí? Ya sea porque está sometido a maltrato, constantemente falla, necesitamos hacer una parada de producción para reparar o cambiar ese cableado. ¿Sí? Nuestras soluciones en promedio duran de 6 a 10 veces más que un producto estándar en una misma aplicación. Esto genera una reducción de los costos de mantención, ya que hay aumento de los tiempos de producción, es decir, a mayor durabilidad del producto, menos tiempos muertos, menos HH involucradas en la reparación o cambio del cable, por lo tanto, menor costos de mantención y aumento de la producción. ¿Sí? En nuestro caso, al ser un nicho de mercado que nos dedicamos a aplicaciones críticas, no tenemos mínimo de orden de compra, ya, y vendemos según a pedido la cantidad que el cliente necesita. Básicamente, en cualquier industria podemos encontrar 4 factores de maltrato que hace que un cable se dañe. Una es el impacto y la abrasión, ya sea por camiones, montacargas, por arrastre, impacto, ¿ya? El segundo factor de maltrato es el movimiento y la flexión constante, ya sea que el cable está instalado en sistemas orugas, en robots, en puentes grúas. El cuarto factor es las temperaturas extremas y, el tercer, y el cuarto son químicos y solventes. ¿Sí? Estos 4 factores de maltrato los vamos a encontrar en todo tipo de industrias, independientemente de a lo que se dediquen, en mayor o menor medida cada uno de ellos, ¿sí? Pero son los responsables de que los cables fallen en las plantas productivas. Nuestros cables TPC están diseñados para aguantar justamente estos 4 factores de maltrato. Por los materiales que llevan y cómo están construidos, aguantan impacto y abrasión, flexibilidad, temperaturas extremas y resistencia a los químicos.
¿sí? Ahora más adelante veremos el porqué. Básicamente esto es un resumen de nuestras líneas de productos. Tenemos lo que son los cables divididos en 4 familias: Supertrex, Trexonics, Thermotrex y Kevlar. Después tenemos todo lo que son conectores rápidos o Quick Connects, ya, por ejemplo, para conectores M12, sensores, electroválvulas. Después los ensambles de ingeniería, ya son cables conectorizados hechos a la medida y customizados según la necesidad del cliente, o bien cables también personalizados y customizados, ¿sí? Para aquellas aplicaciones que no encontramos en el mercado un producto de catálogo, ya por sea una aplicación que, no sé, una máquina que está descontinuada o bien una aplicación bien crítica y no es un cable común y corriente, nosotros podemos diseñarlo y fabricarlo a la medida. Bueno, para empezar, esto, como ha dicho Eli, son soluciones para la industria de la madera, la pulpa y el papel. Vamos a empezar con todo lo que son aplicaciones para la celulosa y de ahí vamos a avanzar a lo que es papeles, cartulinas y tissue. Entonces, esto es a vista de pájaro, es un esquema de lo que podemos encontrar en una planta de celulosa. Ya vamos a ver en cada una de estas áreas, ya sea en el patio de maderas o aserraderos, en las líneas de recuperación, la línea de fibra o en tratamientos de aguas y efluentes, qué productos TPC encajan para ofrecer una mayor durabilidad en ciertas aplicaciones críticas. Para empezar, empezaremos con el inicio de todo, del proceso, ¿correcto? Ya sea en la planta de maderas de la celulosa, donde se sacan los chips de madera, bueno, o bien la materia prima para hacer la celulosa, o sea, para obtener la celulosa, perdón, o bien también podemos extrapolar, porque son aplicaciones muy similares, lo que encontraremos en aserraderos y remanufactura en maderas. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos englobado en la misma presentación porque hay aplicaciones muy parecidas y los productos de TPC que utilizamos tanto en plantas de maderas, en las celulosas, como en los aserraderos y en remanufacturas se parecen bastante. Básicamente, el factor de maltrato es transversal. Son cables que están instalados en grúas, en elevación. Normalmente los cables de las grúas se acaban enrollando alrededor de la pinza y causan falla por tensión, impacto o corte. Además, los cables normalmente están expuestos a la intemperie, con rayos UV, clima adverso, impacto, abrasión, y eso hace que las chaquetas, las sobrecubiertas del cable no resistan un cable estándar. En estas áreas, nosotros aquí encontramos distintas aplicaciones donde el cable TPC, obviamente, es un valor agregado por su mayor durabilidad en contraparte de un cable estándar. Básicamente aquí las top aplicaciones, como si dijéramos, son los cables para los puentes grúas o sistema de transporte, ya sea de la madera, de los chips o del serrín. ¿Okay? Aquí encontramos grúas donde el cable está colgado, hay tensión, está enrollado. En estos casos, nosotros recomendamos nuestros cables de doble chaqueta. Si ven aquí, tiene una chaqueta externa, una interna, y en el medio una malla aliviadora de la tracción. Estos cables aguantan estar colgados, aguantan los tirones, los jalones, porque esta malla me alivia esa tracción, y además al tener una doble chaqueta me protegen contra el impacto. De este tipo de construcción tenemos tanto en potencia, que serían estos dos casos que subrayo con el cursor, o bien en control, ¿sí? Esto sería básicamente para las aplicaciones de puentes grúas, de grúa giratoria o de agarre de troncos y viruta. Luego también tenemos en estas áreas todo lo que son válvulas de control para la grúa giratoria. Ahí instalaríamos nuestras soluciones de conector DIN que ya vienen ensambladas desde fábrica. Ya son completamente selladas y bien resistentes al maltrato, al impacto y a la abrasión. Después, en todo lo que son trituradoras, descortezadoras, encontraríamos cables BDF, también conectores rápidos y todo lo que son motores. Básicamente, ahí es ideal nuestros cables de extensión o nuestros cables portátiles que están hechos para aguantar. Son retardantes a la llama, ignífugos, aguantan impactos, jalón y tracción.
Para ir un poco más a fondo de la cuestión de los cables que principalmente usamos en estas áreas, quiero presentarles nuestra línea de cables SuperTrex, es una de nuestras subfamilias. Estos cables básicamente están hechos para aguantar maltrato mecánico, ¿sí? Es una línea de cables destinada a aguantar impacto, abrasión, aplastamiento, tracción y jalón. ¿Sí? En función de cuál sea el maltrato o de cuál sea la aplicación, recomendaríamos un tipo u otro. Estos de aquí arriba son los portátiles, básicamente son para aguantar en zonas de alto tránsito, para aguantar aplastamientos, impacto y abrasión. Estos de aquí abajo, los cables de alimentación, aparte de flexión, impacto y tracción, también hay impacto y aplastamiento, también aguantan tracción y jalones, como os he dicho, y son los que nosotros normalmente instalamos en los puentes grúas o en las grúas. Y aquí tendríamos la línea de control, que lo mismo, tenemos el que aguanta simple flexión o el que aguanta flexión, impacto y tracción. En función de la aplicación y cuál sea el maltrato, recomendaríamos uno u otro. Estos son nuestros cables de VDF. Ya tenemos tanto de la línea SuperTrex, que es para aguantar maltrato mecánico, o de nuestra subfamilia Trexonics, que básicamente es para aguantar flexión constante. En función de cuál sea el objetivo que debe soportar el cable, recomendaríamos una línea o la otra. Después, en estas áreas, quiero presentaros un caso de éxito. Es aquí en CMPC Mulchen, en Chile. Esto es, como veis, para las garras estas de viruta o de aserrín. ¿Sí? El cable, normalmente, si ven, esta es la instalación de nuestro cable. Aquí, básicamente, el problema que tenían anteriormente, utilizaban un cable de una marca alemana, que decían que era autosoportante, porque básicamente lleva dos almas de acero en el cable, que representa que eso alivia la tensión. Sin embargo, el cable, al ser de PVC, igualmente la chaqueta se rompía y el alambre, la alma de acero, lo que le hacía era ser muy rígido. Entonces le costaba mucho justamente enrollarse en el tambor que hay aquí arriba. Bueno, nosotros propusimos que hicieran una prueba en una de las grúas e instalaran nuestro cable de control, que la tecnología es de esta doble chaqueta con malla aliviadora de la tracción. Hicimos un seguimiento de la prueba y en 24 meses había aumentado 15 horas la producción, ya que el cable no había fallado, a comparación del otro que fallaba con menor tiempo. ¿Sí? Y se habían ahorrado $7.560 en costos de reposición de material. Esto a los 24 meses. Al día de hoy este cable aún está en funcionamiento, por lo tanto, si hiciéramos un update, una actualización de este retorno a inversión, serían muchos mayores los números. Estos son otros ejemplos de cables o de aplicaciones que podemos encontrar en patio de maderas o aserraderos. Básicamente, esto es otro tipo de grúa con un carrete también enrollador. Lo mismo, el cable está sometido a jalón, a tracción. Ahí recomendaríamos o bien nuestro cable de control, con el aliviador de la tracción interno, o bien el de potencia. ¿Sí? Aquí tenemos otro tipo de garra o grúa giratoria o grúa de agarre de troncos. Lo mismo, el cable está colgado, el cable está sometido a impacto cada vez que va a recoger troncos, ¿sí? Y necesita que se pueda aliviar la tensión de atracción que somete. Ok, esto es otro tipo de aplicación. Aquí es para traslado de la corteza a la caldera de biomasa, y en este sistema lo que se utiliza es un sistema Festoon. Si ven, aquí hay ejemplos de los cables estándares que han fallado por rotura porque la chaqueta se ha quebrado debido a la flexión constante y a las condiciones atmosféricas, y ahí nosotros recomendaríamos nuestro cable Trexonics, que tiene una chaqueta resistente a la abrasión, a la flexión constante, e internamente los conductores son de filamentos de cobre estañado para que puedan soportar la fatiga mecánica del movimiento.
Esto es otro ejemplo de caso de estudio o caso de éxito. Ya esto es en un patio de maderas de una empresa de Estados Unidos. En este caso, la empresa también tenía unos inconvenientes. Constantemente había paradas de producción debido a la rotura del cable que había en una de las grúas del patio de maderas. En este caso, TPC le recomendó que utilizara uno de nuestros cables de potencia con el aliviador de la tracción y después de hacer un seguimiento, durante 13 meses pudieron ver que había habido un retorno de inversión de $18.140 en ahorro de reposición de material, porque el cable ya no fallaba constantemente, y había aumentado 60 horas la producción, ya que no había paradas de producción para tiempos muertos debido a la reparación o cambio de los cables. Bueno, ahora que ya hemos pasado del patio maderas, ahora vamos a ir a todo lo que es la línea de fibra, ¿sí? O el procesamiento de la pulpa. Ya depende del país, lo dicen de una manera o de otra, pulpa, fibra, celulosa. Bueno, básicamente en la producción de la pulpa o de la fibra, básicamente los factores de maltrato son, primero de todo, en las áreas de digestores y en la planta de blanqueado, la planta química, el factor principal de maltrato son los químicos agresivos, ¿no? En los digestores vamos a encontrar químicos desagradables como el licor negro, que son altamente ácidos y se comen las sobrecubiertas de los cables de PVC o cables estándares, ¿sí? En la planta de blanqueado, por otro lado, se utilizan productos químicos bien agresivos y bien corrosivos para hacer el proceso y también, obviamente, acaban desgastando y comiéndose las chaquetas de los cables. En los digestores, además, encontramos temperaturas elevadas por encima de los 150 grados. Entonces, lo que son digestores, básicamente vamos a encontrar válvulas de control y sensores de los digestores que van a estar sometidos a este maltrato, ya sea de temperatura o de químicos. Ahí recomendaremos nuestras Quick Connects o conectores rápidos completamente moldeados y sellados. También nuestros conectores DIN. Después encontraremos motores de bombas del digestor, que ahí ofreceremos nuestros cables de BDF con chaquetas que son resistentes a los químicos agresivos. También utilizaremos en varias áreas nuestro cable Kemgar, que a continuación os lo voy a presentar, que es una familia de cables que aguantan temperatura y químicos agresivos. En lo que es la planta de blanqueado, también vamos a encontrar válvulas de control y sensores, lo mismo que el anterior. Vamos a recomendar nuestros conectores rápidos y nuestros conectores DIN. Lo que son motores de bombas, los cables BDF, y en el horno de cal nuestros cables Kemgar, y también en las cámaras nuestros cables Ethernet con este material que se llama Kemgar resistente a los químicos. Entonces, ahora os voy a presentar nuestra subfamilia de cables que se llama Kemgar, que básicamente todos nuestros cables aguantan químicos agresivos, pero esta línea en concreto aguanta químicos muy altamente corrosivos, ¿sí? Tú puedes sumergirlo en ácido sulfúrico, en sosa cáustica, en cal, en cualquier químico muy corrosivo, ya sea por un pH muy básico o un pH muy ácido, dejarlo sumergido y no le va a pasar nada. El cable no se va a dañar, la chaqueta y la aislación va a continuar intactas, ¿no? Entonces, esto es una prueba, por ejemplo, de laboratorio. Aquí tenemos varios tramos de distintos cables de la competencia, ya sean de goma, de PVC, y nuestro cable Kemgar. Los pusimos sumergido en tolueno, que el tolueno es una sustancia que se puede encontrar muy frecuente en cualquier tipo de industria. A las 3 horas ya los cables de la competencia ya aparentemente se apreciaba que habían perdido las propiedades de la chaqueta. Pero se dejaron sumergidos por 5 días más. Ahí cuando los sacamos se pudo ver como los cables del color gris se habían puesto rígidos, se habían como cristalizado la chaqueta, resecado y se habían puesto muy rígidos, y en cambio este cable de goma lo que había hecho es como absorber el líquido y se había vuelto chicloso. En cambio nuestro cable Kemgar seguía manteniendo las mismas propiedades. Esto, lo que os he enseñado ahora, es una prueba de laboratorio, pero aquí en la vida real también tenemos un cliente en una minera en Perú que decidió hacer él mismo esta prueba con
con ácido sulfúrico concentrado de la planta de electroobtención y, bueno, puso este jarrito con ácido sulfúrico concentrado y puso distintos cables de los que utilizaba él en su nave, en su planta, y nuestro cable Kemgar. Bueno, después de eso ya lleva 2 años ahí, nuestro cable aún sigue sumergido, los otros ya casi que se desintegraron, ya no están, y nuestro cable aún sigue en el jarrito y cada vez que vamos a visitarlo, siempre lo primero que hace cuando entro a su oficina es enseñarme el cable que aún sigue, persiste y no ha perdido su propiedad. Y bueno, fue tanto obviamente el impacto que cambió todo el cableado de su planta de electrowind, donde está en contacto con ácido sulfúrico, con nuestro cable. Bueno, estos son las subfamilias de cable Kemgar. Básicamente eso. Quiero que os quedáis con la idea que este cable aguanta químicos muy corrosivos y temperaturas de 200 grados. Y tenemos de distintos tipos. Tenemos control, poder, con blindaje global, sin blindaje, cable monopolar, para encoder resolver, o para Ethernet. ¿Ya? Entonces, quedaros con este nombre, Kemgar, temperatura, químicos agresivos, porque lo vamos a ver en varios puntos de la presentación, ya que es un cable muy clave para que vendemos nosotros en todo lo que es la industria de la celulosa y el papel. Ok, lo otro que os quiero presentar son los conectores rápidos de TPC, que ya os he nombrado en varias aplicaciones. Ya, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre nuestro producto o otro de otra marca estándar? Bueno, primero de todo, la calidad del cable. Como ya os he dicho, son cables diseñados para resistir maltrato industrial, ¿sí? Uso heavy duty, ¿no? Uso extra pesado. Y además lo que hacemos nosotros es mejorar el tema del conexionado. Todo lo que son, por ejemplo, conectores M12, conectores para bomba, son completamente vulcanizados y sellados. Eso nos proporciona... Perdón. Okay. Eso hace que sean IP69K o IP68, por lo tanto no va a haber filtración o no va a entrar la humedad ni químicos, ¿ya? Son conectores que también los podemos hacer en, por ejemplo, el anillo del sensor, del conector M12, lo podemos hacer de aluminio anodizado, que es el estándar común que utilizan todos los proveedores, o si es para una área con humedad o químicos agresivos, lo podríamos hacer con acero inoxidable para que no hubiera corrosión. Ok. Aparte de los conectores rápidos, también tenemos conectores rápidos ya para aplicaciones de temperatura, donde vamos a superar los 90 grados. Es decir, imagínate, para 200 grados continuos. Esto es ideal, por ejemplo, para las máquinas de papel, ¿no? Conectores para sensores, para válvulas que aguanten temperatura, tanto el conector como el cable. Ok, esto es un ejemplo de nuestros conectores DIN, lo mismo, son conectores que el cable es de alta calidad, no se va a resecar, no se va a poner rígido, en contacto con químicos, con temperatura, la conexión está completamente sellada y también la carcasa del conector DIN, que normalmente es el que más sufre en contacto con la temperatura o con grasas o con aceite industrial y se acaba resecando y rompiendo, esta tiene muy buena resistencia química y a la temperatura. Por lo tanto, nos va a durar 10 veces más que un cable, que un conector DIN común y corriente. Ok, ya hemos visto el tema del patio de maderas, el digestor y la planta de blanqueamiento. Ahora vamos a lo que es cuando ya pasamos a la caldera de recuperación, ¿no? O lo que es la recuperación y energía eléctrica. Aquí, básicamente, los factores de maltrato que vamos a encontrar son temperatura alta, cables servo que van a estar expuestos a la llama, aceite y el hollín. Normalmente hay actuadores damper o limpiadores automáticos que van a estar expuestos a temperatura, aceite, algunos son hidráulicos, ¿no? Y eso hace que al final el cable esté sometido en constante contacto con químicos industriales que van a hacer que se hinche el cable o bien que se reseque. En este caso,
básicamente las principales aplicaciones que encontramos es el soplador de hollín de la caldera o el deshollinador. Bueno, nosotros lo llamamos blower cable. Esta es nuestra propuesta, ya es un cable blower hecho para estos deshollinadores con conectores. ¿Ya? Ahora a continuación os voy a explicar un ejemplo, caso de éxito. Después, para todos los que son las pistolas o quemadores de licor negro, las cámaras del lecho de fundido, las cámaras de la caldera recuperadora o la turbina de generación de energía eléctrica, y vamos a encontrar temperatura y químicos. Entonces, en estas áreas lo que vamos a es instalar nuestros cables KEMGAR para temperaturas y químicos agresivos. Todos lo que son los sistemas de ignición, los chisperos, o cables que van a estar expuestos a temperaturas muy altas, entonces ahí se instalarían nuestros cables para extrema temperatura, que es nuestra línea, subfamilia de cables que se llama Thermotrex. Bueno, primero de todo, esta es una aplicación, un éxito para nosotros. Lo vendemos transversalmente en todo lo que son calderas, ya sean en las plantas de celulosa o bien en las plantas termoeléctricas a carbón, ya, porque básicamente tienen el mismo problema, el tema del hollín, y bueno, limpiar las tuberías de este hollín, ¿no? Entonces, tenemos estos deshollinadores, ¿sí? Que lo que hacen es como inyectar en el sistema, y este inyectar en el sistema se hace a través de como, bueno, como un cable ya que hay internamente adentro. A veces se utilizan cables normales redondos o a veces cables retráctiles, pero debido al ambiente que hay de adentro, del hollín, de la temperatura, un cable normal y corriente, la chaqueta o bien se acaba deformando, se acaba quebrando o resecando. ¿Sí? Nosotros hemos desarrollado este cable que es básicamente para subblower, o sea, va para deshollinadores, para plantas de celulosa y para termoeléctricas a carbón, para este tipo de máquinas, este tipo de equipos. ¿Ya? El cable la chaqueta aguanta perfectamente este ambiente agresivo del hollín y de la flexión constante sin deformarse su espiral ni perder su flexibilidad. ¿Ya? Bueno, y como ven, ya viene con los conectores instalados. Esto es un caso de un ejemplo en una papelera en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, en este caso el cliente estaba muy frustrado porque sus cables del subblower o del deshollinador fallaban cada 2 o 3 días, 2 unidades, más o menos. Ese era el promedio, ¿sí? La falla era debido a la chaqueta que no resistía el ambiente. Bueno, allí ellos compraron nuestros cables. Nosotros sugerimos que utilizaran nuestros cables Trexonics de subblower, que van de un rango de temperatura de menos 40 a 105 grados. Bueno, después de 24 meses se hizo una nueva visita al cliente para dar seguimiento al estado de los cables, y en 2 años el cable seguía funcionando, por lo tanto se midió con el cliente, o sea, esto lo ha firmado el usuario, ya, que se había ahorrado en reposición de material de compra de cables $145.765 en 2 años, 24 meses, y había aumentado la producción en 1.086 horas, que básicamente esto es el ahorro de dinero, ¿no? El aumento de la producción. Entonces, como veis, sí, realmente es un caso de éxito este cable, y es uno de nuestros caballos de batalla en todo lo que son las calderas. Ok, después también os he dicho que todo lo que son para las pistolas de licor negro, los quemadores, para los cables de ignición tenemos nuestra familia de cables de extrema temperatura. Aquí, a diferencia del cable que os he presentado, KEMGAR, esta familia está hecha para aguantar temperaturas secas, ¿sí? Aguantan temperaturas muy extremas, pero temperaturas secas, es decir, sin humedad, sin químicos involucrados, porque básicamente muchos de los cables son tejido. ¿Sí? Entonces, esto es ideal para cables de ignición, cables de quemadores, resistencias, que tenemos temperaturas muy altas, superiores incluso a 200 grados, ¿ya? Pero es una temperatura seca. Estos cables tenemos de distintos tipos
Y el que aguanta más, para que os hagáis una idea, aguanta 538 grados continuos de temperatura y 1650 de temperatura intermitente durante 2 horas. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es nuestra familia Thermotrex. Es para aplicaciones bien concretas en la caldera, donde hay mucha temperatura expuesta, pero seca. Ok, estos los sistemas de actuadores o válvulas, ¿sí? Aquí normalmente en las plantas de celulosa, básicamente lo que instalamos son los cables a nuestros conectores rápidos, micro y mini, o conectores DIN, que normalmente fallan mucho porque siempre están con grasa, con aceite hidráulico, ¿no? Y estos disolventes o aceites industriales se van como comiendo el material tanto de las carcasas de los conectores o del cable, ¿ya? Y como nuestra propuesta es resistente a todos estos químicos, pues dura mucho más tiempo. Ok. Ahora sí, vamos a ir como a la máquina de celulosa o la máquina de papel o de la máquina de secado, perdón, ¿sí? Básicamente aquí es una de nuestras principales aplicaciones donde vendemos cables en lo que son las celulosas. Bueno, el factor de maltrato principal es la temperatura. Encontramos temperaturas alrededor de 180, 150, 200 grados. Tenemos humedad, tenemos vapores, tenemos fricción y abrasión, ¿sí? Entonces, aquí la máquina de secado, la máquina de celulosa, tenemos varios puntos que son, por ejemplo, la iluminación de la campana, el baúl principal, los conectores, los cables para el baúl principal o las secadoras, los sensores de detector de rotura de papel y las cámaras. Básicamente todo lo que son los cables que deben aguantar temperaturas para la iluminación en campana, para el baúl, todo lo cableado baúl principal. Tenemos 2 cables que son los que instalamos principalmente. El primero de todos es el cable de temperatura extrema, SuperTrex, que aguanta de menos 70 a 150 grados, y ahora os lo voy a presentar con más detalle. Y el cable Chemguard, que ya os lo he presentado, que aguanta temperaturas de 200 grados y químicos agresivos. Todo lo que son sensores a detectura de rotura de papel o sensor dentro del baúl, vamos a poner nuestra línea de conectores rápidos con cable resistente a temperaturas elevadas y también con conectores de acero inoxidable a poder ser debido a la humedad y los químicos que hay, que normalmente el principal fallo es que el anillo del conector M12 se acaba corroyendo, ¿no? Bueno, primero de todo, decir que básicamente en las máquinas de secado, las máquinas de celulosa, lo que encontramos más aquí en Chile de cable instalado es el tipo del cable siliconado. ¿Sí? Esto es lo más común que encontramos en el territorio, en todas las plantas de celulosa, o ya sea también de papeles o de tissue, que las máquinas de papel encontramos para la temperatura cable de silicona. En nuestro caso, prohibimos TPC el uso de cable, o sea, nunca ofreceríamos cable de silicona para estas áreas. ¿Por qué? Porque hemos detectado que los cables de silicona en estas aplicaciones, la temperatura no ser todo el rato constante, sino que hay fluctuación de temperatura, es decir, que podemos estar durante un intervalo de operación a 150, después bajar a 148, después subir a 152, después a 160, luego se baja. Esa fluctuación pequeña de temperatura hace que el material de silicona, la chaqueta de silicona, se vaya cristalizando. Se va resecando y se quiebra. Y mecánicamente es muy frágil. Incluso tú puedes ir con tu mano, tomas el cable y te quedas con la chaqueta en la mano. ¿Ya? Esto es debido a esa fluctuación de temperatura que hay en las máquinas. ¿Sí? Entonces, el cable de silicona es muy frágil mecánicamente y falla constantemente. En reemplazo del cable de silicona, para la industria de celulosa, en las máquinas de secado, nosotros primero de todo, nuestro number one, nuestra estrella del rock para reemplazar el cable de silicona es nuestro cable de SuperTrex de extrema temperatura. Es un cable de extensión que aguanta extremas temperaturas desde menos 70 a 150 grados. Puede tener fluctuación de temperatura y no va a cambiar sus propiedades ni mecánicas ni físicas de la chaqueta.
¿ya? Es un cable que además está hecho para aguantar ser retardante la llama, aguantar químicos agresivos, corte y abrasión. Ya es un cable heavy duty para poder tanto aguantar temperatura como maltrato mecánico, ¿sí? Este cable nosotros hemos tenido mucho éxito en varias papeleras o en varias plantas de celulosa aquí en Chile y también en otros países, pero básicamente me voy a centrar en los casos de éxito en Chile y ya hay varias plantas que han sustituido el cable de silicona por nuestro cable de extrema temperatura. Lamentablemente, este cable solo va hasta 150 grados y no hay muchas configuraciones. Es un cable de potencia, básicamente. Un cable que tenemos a calibres desde 14 AWG a 2 AWG de 3 y 4 conductores. Cuando no hay configuración para este cable, porque ya es un cable de instrumentación, un cable de control, etc. Entonces, la alternativa a usar este cable para reemplazar el cable de silicona sería el utilizar el cable Kengar, que también funciona muy bien en las máquinas de papel porque aguanta temperatura y químicos agresivos, ¿sí? Estos son los dos cables, los dos tipos de cables que nosotros más vendemos en todo lo que son las máquinas de papel. Y la verdad es un éxito y bueno, más adelante voy a presentar un caso de éxito que también tuvimos aquí en Chile y cómo a raíz de eso pudimos introducir nuestro cable en varias plantas de SMPC y de Arauco. Ok. En la máquina, bueno, en la área de fibra, ya, la máquina de celulosa o la de secado, también encontramos, aparte de las aplicaciones que hemos visto antes en el baúl principal, también encontramos motores, verificadores, indicador de sensor, ¿sí? De proximidad, también tenemos lo que es la máquina cortadora o el embobinador, ¿no? Para estas áreas también hay varias aplicaciones donde TPC podría ser un valor agregado porque son productos que van a durar mucho más tiempo en función del maltrato. Entonces, bueno, todo lo que son motores tenemos cables para VDF o bien cables portátiles, si no son de VDF. También todo lo que son Quick Connects o conectores rápidos para verificadores, indicadores, sensores. Y bueno, también toda la línea de nuestros cables de Ethernet, de la subfamilia de Trexonics, que están hechos para aguantar químicos, pero además también mucha flexión. Aquí me voy a centrar un poco más en explicaros nuestros cables para control, instrumentación y comunicación de nuestra familia Trexonics. Básicamente estos cables, hemos visto ya familias que aguantan temperaturas, que aguantan químicos o maltrato mecánico. Esta subfamilia que se llama Trexonics es básicamente para cables que están hechos y diseñados para aguantar millones y millones y millones de ciclos de flexión. Es decir, todo cable que vaya instalado en un sistema oruga, portacables, en un robot y tenga muchos millones de ciclos, esta es la línea perfecta. Si veis, la mayoría de nuestros cables de instrumentación ya aguantan más de 11 millones de ciclos en sistemas orugas o 4 millones en caso para encoder resolver. Lo que son nuestra línea de cables de comunicación es lo mismo. Nosotros no tenemos un gran portafolio de cables de comunicación porque no nos dedicamos a eso. Simplemente tenemos un pequeño muestrario de cables de comunicación, ya sea de Ethernet, Profinet y Profibus y DeviceNet, para aplicaciones de comunicación que se necesita un cable muy flexible que aguante muchos millones de ciclos en un sistema portacables, por ejemplo, porque los cables estándares, los cables que encontramos en el mercado de Ethernet son rígidos y no están hechos, son cables muy económicos, muy baratos y están hechos para aplicaciones que van a estar en una oficina el cable o va a estar en una bandeja sin exposición a químicos ni exposición a flexión. En cambio, nosotros tenemos este portafolio de cables de comunicación, pero obviamente que ameriten, que vayan a estar expuestos a flexión o a químicos. Y ahí amerita poner nuestros cables. Si no van a estar expuestos a maltrato, sigan comprando el cable que venden hasta en la ferretería del lado de la esquina de casa, que ya les servirá, ¿no? Es en función de amerita o no, hay la necesidad de poner un cable de mayor calidad para estas aplicaciones en función de si tienes constante
fallas, ¿no? Ok. Aparte de los cables de Ethernet, también tenemos la modalidad de nuestro departamento de ingeniería y de construcción que se dedican a ya entregar los patch core ya ensamblados de fábrica, es decir, cables de Ethernet ya ensamblados con los conectores. Se puede escoger la modalidad que más le convenga al cliente, el largo del cable, tipo de conector en cada extremo, si quieres un conector en un extremo y en el otro libre, ¿no? Tenemos, bueno, desde la opción de poner conectores tipo M12 en un lado o RJ45, y eso es en función de los requerimientos del cliente. Estos son daños y las fallas más típicas que encontramos en conectores rápidos en la industria. Normalmente nos acaba o bien fallando el cable, ya, porque se quema por la temperatura, o bien la unión del cable con el conector se acaba rompiendo, porque entre que enchufo, desenchufo, enchufo, desenchufo, o hay vibración, o hay jalón, o tiran el cable, la unión se rompe. Bien, también muchas veces los pins de conexión se acaban rompiendo, ¿ya? Aquí vemos, obviamente, la chaqueta se ha desprendido del conector y estos son cables de silicona que también pues, se ha acabado desgarrando la conexión, ¿ya? Para todo eso tenemos una solución de mayor durabilidad con nuestros conectores rápidos de TPC. Son conectores completamente vulcanizados, sellados, no hay unión, por lo tanto no se va a romper la unión. Y son cables que resisten todo tipo de maltratos. Este es un ejemplo, un caso de éxito en una planta también de celulosa de Estados Unidos. En este caso era en la iluminación de la máquina de secado, ¿ya? El cable se utilizaba un cable de silicona, como os había dicho antes, que se resecaba debido a la variación de temperatura. Entonces ahí nosotros era un cable monopolar en este caso. Hay veces que para la iluminación se ponen cables multiconductores o a veces monopolares. En este caso era un cable monopolar. Entonces le recomendamos el uso de nuestro cable Kemgar de 200 grados. Allí, después de 21 meses, se monitoreó un aumento o sea, un ahorro de reposición de material, solo de reposición de material, de 1.368 y había aumentado la producción en 12 horas. Ok. Después, en las plantas de celulosa, obviamente, bueno, hay la norma de las 3 R's, todo se recupera, se reutiliza y no hay residuos o algo así. Bueno, obviamente tenemos la planta de tratamiento de fluentes, ¿sí? O bien la planta de tratamiento de aguas y aquí lo que tenemos son los estanques de aireación. ¿Sí? Tenemos estas grandes piscinas con estas bombas y los cables van flotando o van siendo sujetados en unos flotadores para que no se sumerjan del todo en la piscina. Obviamente, el cable está tendido y colgado en el estanque, por lo tanto hay una tensión debido a ese estar tendido colgado. El agua de los estanques o de las piscinas estas de aireación obviamente es cáustica, ¿ya? O sea, se comen las chaquetas de los cables. Las chaquetas, las sobrecubiertas fallan debido a la descomposición química, la absorción de líquidos, ¿ya? Y, bueno, muchas veces también las bombas pueden romper sus amarres y acaban rompiendo el cable. Entonces, aquí necesitamos un cable, primero, uno, que tenga resistencia química y segundo, que tenga resistencia mecánica contra el impacto y que también pueda autosoportar, digamos, la tensión o el estar colgado. En este caso, encontramos nuestros cables de potencia para los estanques de aireación, para los motores de las bombas, y en la planta de fluentes todo lo que es nuestro cable de Ethernet, Profibus, por ejemplo, para la resistencia química, porque obviamente en las plantas de fluentes hay un ambiente ahí un poco corrosivo, ¿no? Y necesitamos que aunque el cable esté en bandeja, igualmente se acaba como resecando por el ambiente corrosivo, ¿no? Ahí necesitamos poner un cable, por ejemplo, de comunicación de mayor calidad y no conformarnos con un cable de PVC que de enseguida se reseca y se quiebra. Entonces, esto es un caso de éxito también en una planta, en una piscina, son estanques de estos de aireación, en una planta en Estados Unidos.
Como os decía, para estos tipos de cables para los motores de las bombas necesitamos cable resistente a los químicos, resistente al impacto, por eso pondremos este cable de doble chaqueta, y resistente a la tensión o a la tracción, y por eso utilizaremos nuestros cables de potencia de doble construcción de chaqueta con malla aliviadora de la tracción. Esto es un ejemplo de retorno a inversión en una planta de celulosa en Estados Unidos que después de 12 meses monitorearon que habían ahorrado 4.815 dólares en reposición de material y habían aumentado la producción en 16 horas. Ok. Bueno, ya más o menos hemos visto todas las aplicaciones que podemos encontrar en una planta de celulosa, ya sea la línea de fibra, la línea de recuperación o efluente o tratamiento de efluentes, también en el patio de maderas. Ahora vamos a pasar a todo lo que es a las plantas de papeles, cartones y cartulinas, ¿sí? Ya dejamos la planta de celulosa, ya hemos obtenido la materia prima, que es la celulosa, y ahora vamos al producto o semielaborado, o sea, las plantas de que hacen el producto semielaborado o ya el producto final. Entonces, básicamente, tanto en las plantas de papel, de cartulinas o cartones, encontramos una máquina de papel. Bueno, encontramos primero, el primer proceso es la producción de la pasta y la limpieza, ya sea porque viene de material, bueno, la materia prima ya sea de celulosa o de papel reciclado, pero tenemos la producción de la pasta y limpieza primero, como primer punto del proceso, y después tenemos la máquina de secado, la máquina de papel, ¿no? En todo lo que es la producción de la pasta y la limpieza, ahí básicamente vamos a tener un proceso industrial donde vamos a tener involucrados químicos, humedad, disolventes. O sea, básicamente necesitamos un cable que sea resistente a químicos agresivos. Es por eso que ahí todos los cables que vendemos en esta área son de nuestra familia Kemgar. Todo lo que es en la máquina de papel que se parece, bueno, pues son aplicaciones muy parecidas a la que encontramos a la máquina de secado de celulosa, ¿ya? Básicamente encontramos en la máquina de papel aplicaciones muy similares, que es la iluminación en campana o el del baúl principal o de las secadoras. Y ahí utilizaremos nuestros cables de extrema temperatura en sustitución del cable de silicona o bien el cable Kemgar, también en sustitución del cable de silicona. Para todo lo que son el sensor de detectura de rotura de papel, utilizaremos nuestros cables con conectores, nuestros Quick Connects de cable Kemgar, ya con los conectores de acero inoxidable para que sean resistentes a la corrosión. En todo lo que son el bobinador utilizaremos cables de BDF. Y después lo que son verificador motores, básicamente vamos a tener cables de BDF y también cables con conectores ya ensamblados desde fábrica para que sea plug and play y no perdamos tiempo haciendo ni las conexiones cada vez que tenemos que reparar un motor y ya sea rápido el proceso, simplemente enchufar, desenchufar, ¿ya? Y teniendo un conector conectorizado que ya venga de fábrica, completamente vulcanizado, ya, y que no haya unión. Entonces, básicamente aquí os quiero explicar un caso de éxito que tuvimos con nuestra primera planta de tissue en Chile, al que vendimos nuestro cable de extrema temperatura. Eso fue en CMPC Papeles Cordillera. Eso fue ya muchos años atrás, yo era mucho más joven. Bueno, ahí fuimos con la área de mantención y nos hicieron un recorrido por planta y obviamente nos mostraron cuál era su principal dolor de cabeza, que eran los cables de silicona en la máquina de papel, ya fuera en la iluminación, ya fueran los cables en el baúl principal, o de los motores, y era recurrente que el cable de silicona tú incluso lo tomabas con la mano y te quedabas con el material en la mano, ¿ya? Ahí, bueno, nosotros le propusimos que probara nuestro cable de Supertrex de extrema temperatura, que comprara 20 metros y lo pusiera en una línea para que viera realmente que nuestro cable duraba mucho más y que aguantaba a diferencia del cable de silicona.
Bueno, él compró estos 20 metros, los instaló y a los 3 meses nos estaba llamando para hacer una compra de 1.500 metros para sustituir todo el cableado de la máquina de papel, porque obviamente, o sea, el valor había sido un caso de éxito, la instalación de este cable, y a diferencia del cable de silicona que cada mes tenía que estar parchando, reparando, cambiando, el cable este ya había durado como mínimo 3 veces más y estaba en perfecto estado. Así que ellos hicieron todo el cable, sacaron todo lo que son cables de silicona y instalaron nuestro cable. Al día de hoy nos siguen comprando. Esto creo que fue en el 2012, si no me equivoco. La primera compra de prueba, nos siguen comprando, es una compra recurrente, pero no tan recurrente lamentablemente para nosotros, porque como el cable dura mucho más, normalmente nos acaban comprando cada 2 años o 2,5 y nos compran una cantidad de unos 100 metros. O sea, digamos que el problema de TPC es que cuando vendes nuestro cable, como dura mucho más, ahí se te acaba, tienes que buscar otra aplicación, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, poder ayudar a nuestros clientes y que realmente ahorrarles los dolores de cabeza y las paradas de producción. Bueno, esto es un ejemplo de máquinas de secado, no hace falta que os diga nada, vosotros sois los expertos. Y eso. Después, en lo que son las plantas de papeles, los productos semi-elaborados, ya sea papeles y cartulinas, aparte de la máquina de secado, la máquina de papel, también después tenemos todo lo que es el empaque o el packaging, ¿sí? Y ahí también tenemos varias aplicaciones donde podemos ser un valor agregado, ya sea la línea de envoltura, ya, ahí básicamente el enfoque son en cables resistentes a mucha flexión. Por eso recomendaremos el uso de nuestros cables de instrumentación de la familia Trexonics, que aguantan millones y millones de ciclos en sistemas portacables sin rotura. Después, todo lo que son el transporte o conveyos o líneas de transporte, básicamente para los sensores, los servomotores y los encodes. Ahí nuestros productos de cables con conectores rápidos o bien nuestros ensambles de ingeniería de cables con tipo militar o conectores rectangulares, ¿sí? Y nuestros cables para servomotores o encodes. Y también los cables conectorizados con conectores tipo M23. También aquí ya juega un factor decisivo todo lo que son las cámaras y también en las líneas de transporte de los cables de comunicación que sean capaces de estar en sistemas portacables o en robots y que aguanten millones de ciclos. Entonces aquí ofreceríamos nuestros cables de Ethernet o Profibus. Bueno, aquí quiero hacer un inciso y explicar un poco más nuestra oferta de cables de servomotores, que hasta ahora no hayamos visto, pues que en las aplicaciones anteriores no ameritaba, pero ya aquí en todo lo que es empaque y en empaque, que tenemos muchos servomotores, muchos encoders, aquí ya entra nuestra familia Trexonics de Motion Control para servocontroles, servomotores, para encoders y BDFs. Son cables lo mismo, resistentes a las llamas, ignífugos, resistentes a la flexión, a químicos. Ya estos cables aguantan muchos millones de ciclos en un sistema portacables. Lo mismo, son básicamente hechos para aguantar flexión. Después tenemos todo lo que son ensambles de ingeniería. Ya habíamos hablado de lo que son los conectores rápidos para tipos sensores, M12, para motores. Y aquí ya pasamos a nuestra área, nuestro departamento de ingeniería, que diseña y customiza cables con conectores que ya no son tan estándares a la medida de lo que requiere el cliente. Es decir, el tipo de conector, el largo que requiere, para qué tipo de maltrato. Nosotros los diseñamos y los fabricamos. Entonces tenemos tanto desde conectores militares, que los podemos hacer completamente moldeados y que sean IP69K, o bien mecánicos, conectores tipo M23, lo mismo, moldeados, mecánicos, conectores rectangulares, todo tipo de conectores los podemos hacer y customizar a la medida. Esto es un ejemplo de el por qué usar nuestros servicios de listas de conectores.
Esto, por ejemplo, es para un encoder. ¿Sí? En la figura de la izquierda encontramos un cable con conector para un encoder. Si ven, está parchado. Está con cinta de estas de vinilo, intentado reparar. Aquí en las juntas de la unión ya están los conductores expuestos. Bueno, pues esto es debido a la vibración, debido al conectar, desconectar, pues la conexión acaba perdiendo integridad, ¿no? Esto es un ejemplo de un cable con conector militar de una marca X estándar. Ya, si veis, ya la chaqueta está sufriendo porque había químicos involucrados, ya se está empezando a quebrar y, bueno, incluso encontramos ya corrosión en los pines en el conector. ¿Ya? En cambio, aquí está nuestro cable militar IP68 completamente en buenas condiciones y los pins no van a tener fallas porque ya se puso un sello mecánico para que no hubiera filtración ni de químicos ni de humedad. Bueno, estos son otros ejemplos de aplicaciones en cartulinas, por ejemplo, en este caso. Aquí encontramos, por ejemplo, un embobinador. Lo mismo en el embobinador. Tenemos este cable que se va enrollando, desenrollando, enrollando, desenrollando. Este enrolle, desenrolle implica primero flexión, implica tensión en el cable. Ahí nosotros recomendamos nuestro cable de control con aliviador de tracción, ya para que pueda soportar este enrolle, desenrolle. Después, por ejemplo, tenemos conectores DIN. Si veis, ya están medio sulfatados por los químicos a lo que han estado sometidos. Ahí es un ejemplo de nuestros cables conector DIN ya ensamblados de fábrica, ya con tanto la carcasa con el cable diseñados y fabricados para que sean resistentes a todos estos químicos y evitar esas corrosión o sulfatación. Bueno, después lo que es la industria cartonera o de corrugados, tenemos aplicaciones prácticamente similares a las de las papeleras o cartulinas. Básicamente también los factores de maltrato van a ser flexión, vapores, químicos industriales. Tendremos la máquina corrugadora, que tendremos cables con necesidad que sean muy flexibles, que van a ir en sistemas portacables, por lo tanto que necesitamos que aguanten millones de ciclos. Vamos a encontrar sensores y motores, por lo tanto vamos a necesitar cables conectorizados completamente sellados, que sean resistentes a la flexión, al movimiento, que su unión no se rompa. Después, en todo lo que son conveyos o bandas transportadoras cables para servomotores, con conectores o sueltos los cables en función de la necesidad y también cables con conectores rápidos, ¿no? Después todo lo que son packaging, paletizado y robots, vamos a tener cables con mucha flexión y que por favor que resistan toda esta flexión, ¿no? Entonces, aquí son distintos ejemplos. Primero os quiero mostrar esta en esta cartonera, donde se paletizan las cajas de cartón. Aquí encontramos un cable con conector para un servomotor, un conector militar. Si veis, bueno, aquí ya el cable ha sufrido daño y también la unión está puesta parchada con una cinta de vinilo porque ya pues la unión se ha roto debido a la flexión constante. ¿Ok? En ese caso nosotros hubiéramos recomendado poner nuestro conector militar completamente moldeado, ¿sí? Si veis, al estar completamente moldeado no hay unión, ya por lo tanto mucho que lo jalen, lo tiren, no se va a romper la unión. Y además este moldeado en este caso no es necesario porque no hay tanto aceite, no hay tantas sustancias industriales, pues si hubiera habido humedad también proporcionaría que fuera completamente sellado. Aparte que obviamente el cable es resistente a los químicos y a la flexión. Esto es en una máquina corrugadora y aquí encontramos los cables, los conectores DIN, ¿sí? Bueno, estos conectores DIN al final siempre acaban como estando en zonas bien aceitosas, con aceite hidráulico, con grasa y al final como que acaban resecando esta carcasa del conector y se acaba quebrando, sulfatando o incluso el tornillo este del medio, ¿no?
Nosotros, nuestro diseño, bueno, pues está hecho pues para aplicaciones que aguanten temperaturas y químicos corrosivos, que ni se sulfate la carcasa, ni se quiebre, ni se reseque, pero tampoco el pin bueno, el tornillo este que tiene en el medio. Después, esto, bueno, también es el área de paletizado, esto es un equipo mosca, y ahí, bueno, está uno de nuestros cables instalados, nuestro cable de control. Superflex, que aguanta más de 11 millones de ciclos en un sistema con flexión. Bueno, lamentablemente este cable yo no lo vendí, sino ya vendía con la máquina, ya vendía con el equipo de Estados Unidos, esta OEM, esta marca, Mosca, normalmente para zonas, cables en zonas críticas con flexión, instala nuestra marca de cables que lo compra en Estados Unidos, o sea, ya cuando fabrica sus máquinas. Lo he visto en varias papeleras o en varias cartoneras, no solo aquí en Chile, sino en otros países. Es un cable que, pues, lamentablemente desde el día que se instaló la máquina no ha fallado. Lamentablemente para mí, por suerte o sea, muy felizmente para el cliente, pero para nosotros, pues obviamente nos alegramos, pero obviamente sí cumple con su función de que sea un cable de larga duración, ¿no? Entonces va a ser un cable que nunca vamos a vender, porque va a durar mucho tiempo. Entonces, bueno, esto normalmente este fabricante de máquinas para cartoneras en aplicaciones críticas, en puestos críticos, ya instala nuestros cables. Bueno, esto también lo que os decía de los motores. Esto, por ejemplo, es un conector M12 para un sensor. Nosotros podemos hacer cables con conectores completamente sellados, si veis, completamente vulcanizados. Aquí no hay unión, sino ya es una pieza vulcanizada de fábrica. Esto me permite que por mucho que haya tirón, jalón, tensión, no se va a romper la unión porque no hay. Podemos hacer conectores M12 de 90 grados, rectos, de todas las configuraciones. Este anillo normalmente es de aluminio, pero si lo necesitamos para una zona con humedad o químicos, lo podemos hacer de acero inoxidable a pedido. Después esto es para motores. El problema en los motores que encontramos en las máquinas, en las plantas cartoneras, pues lo mismo. Todo el rato está que se enchufa, desenchufa, enchufa, que se enchufa. ¿Qué acaba pasando? Que la unión se rompe. Lo mismo, podemos ofrecer cables con conectores para motores completamente vulcanizados. Ahí no se va a romper unión porque no hay unión. Eso nos va a facilitar que cada vez que tenga que intervenir el motor, repararlo, tenga que desconectorizarlo, no me voy a tardar muchísimo tiempo en hacer toda la desconexión y vuelta conexionado, ¿ya? Entonces es rápido, me evito tiempos muertos y me evito fallas, ¿sí? Podemos entregar solo el cable con el conector si ya en el motor o ya tiene una caja de paso en el motor y ya hay un enchufe, nosotros nos adaptamos al conector que debamos poner en función del receptáculo o enchufe que tengan en la caja. O si pueden hacer el cambio completo, tanto del receptáculo enchufe que hay en la caja de conexión o en la caja de paso, y podemos entregarlo la opción completa del cable con el conector con su receptáculo, que esto es lo que iría al tablero o a la caja de conexión, ¿sí? Es en función del requerimiento del cliente. Después, otra de las cosas que encontramos es a muchos sistemas portacables. Obviamente, en los sistemas portacables este cable está sometido a flexión constante. Nuestra línea de cables Trexonics justamente está para esto, ¿no? Para aguantar millones de ciclos en un sistema portacables. Para que os hagáis una idea, una marca estándar, por ejemplo, de estas alemanas, que son muy presentes en el mercado chileno, para aplicaciones de sistemas de flexión, aguantan 1 millón de ciclos en un sistema portacable. Esos sus cables para sistemas de flexión aguantan un millón de ciclos. Normalmente nuestros cables aguantan desde 5 millones hasta 11 millones, dependiendo del cable. ¿Ya? Entonces es por eso básicamente que nuestros cables duran 10 veces más que un cable
de la competencia, ¿no? En este tipo de aplicaciones. Este es nuestro departamento de ingeniería que se dedica a ya proveer la solución completa de los cables instalados dentro de sistemas portacables. Nosotros no vendemos el portacables aparte, o sea, lo que podemos hacer es o vender solo el cable o vender ya todo el sistema del cable ya instalado en los sistemas orugas o portacables. Estos son otros ejemplos de, por ejemplo, una maquinaria Mosca. Esto es en Perú. Lo mismo, con nuestros cables instalados que ya vienen de Estados Unidos, del fabricante que los instala en sus máquinas para aplicaciones para sitios críticos y puntuales. Después, bueno, esto también es en una corrugadora. Aquí tenemos cable de extensión. Si veis, está la máquina, está con grasa, está con aceite. Ahí iría nuestro cable de extensión o portacable, que es muy resistente a los químicos, resistente al impacto y al corte. Después también tenemos todo lo que son nuestros accesorios, que son nuestros sistemas, ¿cómo se llaman? Prensas y estopas, ¿ya? Para distintos ambientes, ya sean químicos, de temperatura y todo eso. Bueno, estos son más ejemplos de corrugadoras con nuestros cables con conectores, por ejemplo, ya conectorizados para sensores, ¿sí? De este que es vulcanizado completamente. Este sí lo vendimos nosotros, pero bueno. Después, en las plantas de tissue, aparte de también la máquina de papel o de producción de la pasta, también encontramos varios cables en todo lo que es la línea de empaque o paletizado, que básicamente el principal factor de maltrato es flexión, flexión, flexión y más flexión. ¿Sí? Entonces ahí recomendaremos nuestra línea de cables Trexonics para flexión constante y nuestros cables con conectores ya ensamblados de fábrica resistentes a flexión constante, a tracción y a impacto. Esto es un ejemplo de paletizado y empaque. Aquí podemos ver varias áreas en los robots, en las líneas, donde podemos poner nuestros productos para flexión constante. Esto es un ejemplo de nuestro cable Profibus, por ejemplo, puesto en este robot. Nosotros tenemos varios ejemplos de casos de éxito de cable Profibus, tanto en empresas de alimentación como en papeleras aquí en Chile. Hay una planta de envases aquí en Santiago, que el cable Profibus estaba instalado en un sistema portacables y les fallaba cada 15 días el cable Profibus. Ahí probaron nuestro cable Profibus, un tramo para hacer una prueba y resultó que nuestro cable Profibus le duraba 6 meses. Obviamente fue una mejora, nada que ver tener que cambiar cada 15 días o un mes que cada 6 meses. Y a partir de ahí ya, bueno, codificaron nuestro cable en el sistema y ya es una compra de reposición. ¿Okay? Esto lo vendemos en esta planta de envases, pero también en una planta de celulosa en el sur de Chile, también de la misma compañía, y también en varias plantas de alimentación donde hay robots con millones de ciclos y de flexión y los cables Profibus, el típico moradito, ese no aguanta la flexión. Entonces ahí nosotros ponemos nuestro cable Profibus Festool, que es para aplicaciones, justo eso, para flexión constante. Estos son más ejemplos de robots donde están instalados nuestros cables, ya que aguantan mucha flexión. Por ejemplo, nuestro cable de instrumentación con blindaje global Trexonics o cables de Ethernet categoría 6 en el brazo del robot. Después nuestros mini Quick Connects también para conexiones rápidas. Esto es otro ejemplo de un conector M23, en este caso. La diferencia del uso de nuestro cable con conector completamente sellado, que aguanta la temperatura, que aguanta los químicos, no va a haber filtración. Y el de una marca X, que obviamente ya ha habido rotura de la unión, ¿no?
Bueno, ahora lo siguiente que os quiero enseñar es, por ejemplo, los cables que ya tenemos codificado en Arauco, ¿ya? Tenemos varios cables de Profibus, como os he dicho. Ahí nosotros lo vendimos en la planta de Fuentes de Horcones por su resistencia a los químicos. También vendemos cable Kemgar, resistente a temperaturas y químicos, ya para las máquinas de papel en varias plantas. Después también nuestro cable Supertrex de extrema temperatura también para las máquinas de papel en varias de las plantas de Arauco. Cable de poder, este lo vendemos en Constitución para los motores de arneros. El cable de control con aliviador de la tracción y doble chaqueta justamente para todo el tema de grúas en los patios de madera. También nuestras prensas topa resistente a químicos y temperaturas, ya, aguanta más de 150 grados. Nuestra cinta reparadora, Vulcowrap, nuestras herramientas y cables con conectores para sensores en AC. Ya vendemos las dos modalidades, con el anillo de acero inoxidable y con el anillo normal de aluminio. Ok, el siguiente es a los productos que ya tenemos catalogados en CMPC. También lo mismo, cable Profibus. El cable Profibus es un éxito, tanto en las dos empresas, ya. Los hemos probado en varias plantas y siempre ha resultado un éxito. También nuestro cable Kemgar. Aquí lo vendemos en varias plantas, pero, por ejemplo, en CMPC Cartulinas lo vendemos para las capotas de la iluminación. También, bueno, el cable Kemgar, de extrema temperatura para todo lo que son las máquinas de papel, ya, o de celulosa. Las vendemos en varias plantas, por ejemplo, en CMPC, ahí era, papeles cordilleras, también en celulosa, ¿ya? Bueno, después nuestro cable de alimentación. Esto fue para una alimentación de distribución de energía, ya en unos generadores. Después, bueno, también nuestro cable de alivio de doble tracción para CMPC Mulchen, para la grúa que hemos visto antes, y todo de cables con conectores ya para motores. El cable con el conector y su receptáculo para la caja de conexión del motor, que le vendemos en cartoneras aquí del grupo CMPC, ¿ya? Y después también todo lo que son patchcore de Ethernet, que también le vendemos a una celulosa de CMPC Santa Fe. ¿Okay? Bueno, hay varios ejemplos y nada. Básicamente, la pregunta es, ¿quién son nuestros competidores? Bueno, es a quién compras el cable actualmente. Seguramente compras un cable económico que no te debe costar más de 2 a 12 dólares por pie. El problema está en cuánto te dura este cable, cuántas paradas de producción te supone, cuánto es el costo de reposición de ese cable, ¿sí? Entonces, al final, muchas veces lo económico en puntos estratégicos sale mucho más caro, ¿no? Por ejemplo, está en el caso en los estanques de aireación, en la planta, en los estanques de tratamiento de efluentes, ¿no? Que normalmente utilizamos cables de PVC que nos fallan completamente. En las máquinas de secado, que el cable de silicona no nos da buen resultado por su fragilidad en la mecánica de la chaqueta. En todo lo que son sensores, válvulas y motores, los cables conectorizados que fallan por temperatura, por humedad, por tensión o por jalones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces te fallan estos cables en sitios críticos, en las aplicaciones críticas? ¿Cuántos te suponen en costos de mantención y en horas de pérdidas de productividad? Ya cuántas veces al año tienes que comprar cable, y la otra es tu proveedor habitual te vende cables a la medida o te obliga a comprar carretes cerrados, ¿no? O sea, te obliga a comprar mínimos de orden de compra. Entonces, bueno, eso básicamente son las ventajas de comprar en nuestra
empresa para aplicaciones obviamente que lo ameriten, ¿no? Para aplicaciones críticas, para aplicaciones que el día de hoy tengamos un dolor de cabeza y que queramos aumentar la durabilidad de los cables o bien conectores en esas aplicaciones. Gracias por vuestro tiempo y nada, cualquier duda o novedad, Eli, ahora os dejo con Eli que os podrá pasar los antecedentes. Muchas gracias, Mar, por tu presentación. Bueno, esta presentación va a quedar grabada en nuestra página web. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir al correo. De todas maneras, nosotros nos vamos a contactar con ustedes para saber si les gustó la presentación y si quisieran ahondar sobre otros temas o enviarle alguna información específica para sus aplicaciones. Así que darles muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo webinar que vamos a estar publicando.